Dune es una obra de ciencia ficción, y por ello seguramente te imaginarás batallas en el espacio con rayos láser tipo Star Wars, alienígenas al mando de una nave espacial, y sí, en parte sí es eso, pero sin duda es mucho, mucho más. Bienvenidos al universo de Dune. Cuando lees Dune te encuentras con una temática tan familiar que es fácil identificarse con ella, no solo por los problemas políticos y medioambientales que acompañan a cualquier periodo de la historia, sino que también se ponen en juego relaciones familiares y de amor, amor fraterno, de compañeros, amor por una causa e incluso amor entre amantes. Con este video busco convencerte de que leas la saga de Frank Herbert, o a lo menos que vayas a ver las películas. Además, es que tienes que hacer un esfuerzo especial, porque te vas a estar tan agradecido de haber ido a ver la película, la segunda parte, que estarás de acuerdo conmigo en que marca un antes y un después en el mundo del cine, los libros y, por qué no, en el arte. Primero, un breve resumen. La saga de Dune nos revela un universo en el que el Mesías de una profecía llega en cuerpo a la Tierra, que en realidad no es la Tierra, es Arrakis. Ahora, imagínate tú que en pleno siglo XXI sí llegue a la Tierra el siguiente Mesías del Dios católico con sus poderes sobrehumanos y que luego decida liderar una yihad que termina en millones de muertes y toda la galaxia convertida en la religión Fremen de Muad'Dib. A ver, ¿cómo te quedarías tú con eso? Bueno, en este universo el Mesías sí llega, y no solo eso, sino también su descendencia y su familia, ¿por qué no decirlo? Y me preguntarás, Connie, ¿pero qué tiene que ver eso con que un dios pase de ser humano a convertirse en un gusano de arena de metros de largo con el único rasgo humano que una cara protegida por una cogulla? Hallelujah! The Dune title takes us to a strange planet where life and death is determined by a spice, which is carefully doled out by a leader who is a humanoid in the process of becoming a worm. Now, before I ask you about the statement of that, Frank, why is there a tendency for people to chuckle when they hear what I just said, to sneer, to smirk? Well, I think it makes people uncomfortable, the idea that a human being can become something other than a human being, especially something mindless out of the depths. I'm very heavily imbued with Jungian psychology, so I think that we do have a sense of the mindless animal in the depths of all of us. Arrakis es un planeta desértico, donde el agua es tan escasa que termina siendo para la población del planeta sagrada, casi divina. En este planeta viven los Fremen, una nación que ha sido perseguida por diferentes planetas, y cuando logran llegar a Arrakis son azotados por las brutalidades de los Harkonnen, una de las casas imperiales que se encarga de cosechar la melange, la especia geriátrica. Una sustancia tan poderosa que logra curar enfermedades, mantener la longevidad, a la cofradía les permite los viajes espaciales y a las reverendas madres lograr su preciado trance y así poder continuar con sus manipulaciones genéticas en las sombras. Ahora, después de lo que te he dicho, ¿me estás entendiendo lo importante que es? Prácticamente sustenta todo el sistema político de la galaxia y social, ¿por qué no decirlo? Bueno, ahora ten en cuenta que esta sustancia tan preciada por los más poderosos solo se puede conseguir en un solo lugar, en las arenas desérticas de Arrakis, convirtiéndose este planeta en el centro de toda nuestra atención. Ahora, juntemos ambos escenarios. A Arrakis ahora llegan los Atreides por orden del emperador Padishah. Pero, ¿por qué los Harkonnen abandonarían sin protestar el planeta que los está haciendo ricos? No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, Duque Leto sabía que estaba obligado a aceptar la oferta del emperador e ir a Dune de todas formas. Sin embargo, sabía que le tenderían una trampa para la que él creía que estaría preparado. Pero no fue así.
Una noche los Harkonnen, gracias al traidor Yue, médico de la familia Atreides, logran desactivar los escudos y hacerse nuevamente del poder en Arrakis, viéndose obligados Paul y su madre Jessica a irse al exilio en busca de ayuda a Fremen. Y es aquí donde la verdadera historia comienza. Para entender todo este complejo universo revisaremos diferentes temáticas: política, religión, medio ambiente y psicoanálisis. Paul Atreides es un joven que ha sido criado como hijo de un duque y enseñado a la manera Bene Gesserit, como su madre. Él siempre ha comprendido las implicancias del poder y la política. Es por ello que al enterarse de todo el plan de las Bene Gesserit de lograr controlarlo a él como Kwisatz Haderach para su beneficio, es que éste reniega de ellas, sobre todo porque lo han condenado a un destino lleno de sufrimiento y muerte. Al ser el único varón capaz de superar todas las pruebas de las brujas, que incluyen el Gom-Jabbar, más el consumo y sobredosis de especia o melange, es que él logra la presciencia, logra conocer todos los pasados y futuros existentes. A este sobrehumano poder se le suma todo el poder político y religioso que Paul logra manipular a su favor. Los Fremen ahora estaban de su lado, porque lo creen su Mesías, quien cumplirá su sueño de ver un Arrakis verde y con agua. Al ser los Fremen una clase de ser humano adaptado a formas de vida extrema, debido a las condiciones de Arrakis y la falta de agua, es que por naturaleza son hombres y mujeres muy hábiles para la lucha. Un enorme ejército de Fremen lleva nuevamente a Paul al poder, y no solo como duque, sino que como emperador, gracias a una alianza que genera con el emperador Padishah, casarse con su hija formando una alianza para siempre que le aseguraría el poder. Pero, ¿Paul es un buen líder? Leto Atreides, el padre de Paul, es caracterizado como un líder ideal, bueno, justo, aunque para algunos estos serían características que serían sinónimo de debilidad. ¿Paul habrá pensado también de esta forma? Te puedo dar una respuesta. Paul no se convierte en un líder como su padre. De hecho, el propio Frank Herbert, autor de la saga, menciona que crea en Paul a un líder carismático que toma decisiones que traen como consecuencia el sufrimiento de millones en toda la galaxia. Para él, la creación de Paul como líder nos debe dejar como enseñanza que los líderes se equivocan y que debemos tener conciencia de ello. What is the message? What is the statement Well, that you're attempting to make here? don't trust leaders to always be right. I worked to create a leader in this book who would be really an attractive, charismatic person for all the good reasons, not for any bad reasons. Then power comes to him. He makes decisions. Some of his decisions made for millions of people, millions upon millions of people, don't work out too well. En la historia, incluso Gorni se da cuenta de las diferencias de gobernar entre su anterior duque, Leto, y Paul. Leo: las vidas son irreemplazables, mi señor, dijo Gorni, y hubo un tono de reproche en su voz, como si hubiese dicho: ¿cuándo un Atreides se ha preocupado primero por las cosas cuando la vida de las personas estaba en juego? Frank Herbert nos demuestra cómo política y religión siempre van de la mano. En el universo de Dune, las Bene Gesserit se encargaron de implantar religiones en las galaxias que tuvieran como común denominador la espera de un Mesías que sería hijo de una reverenda madre. Ellas tenían la idea de que cuando llegara su Kwisatz Haderach, este se enfrentaría a comunidades que estarían preparadas para su llegada. Sin embargo, no se esperaban que Jessica las traicionara y que fuera Paul el verdadero Kwisatz Haderach, lo que lo dejaba fuera de su control. Y sin duda Paul supo aprovecharse de esta ventaja. Armó un ejército que fue capaz de destruir incluso a los batallones imperiales, los Sardaukar, conocidos por su fiereza. Ello gracias a esta ola de fanáticos religiosos capaces de morir en su nombre. Y en eso se transformaron los Fremen, en fanáticos religiosos. Pero, ¿esto hace a Paul el verdadero villano de la historia? Paul hizo política,
y lo necesario para mantenerse en el poder, vengar a su padre y vengarse del emperador que lo traicionó ocultándose de las casas de Landsraad. Por otro lado, a mi parecer, reducir la política como buena o mala es un error. En primer lugar, porque hablar de bondad o maldad tiene una carga moral importante, que por ende va cambiando con el tiempo, y es algo que debe analizarse de manera situada. Pero además, pensar de manera tan binaria de bueno o malo hace que dejemos fuera diferentes matices grises. En el libro se menciona: era un guerrero místico, feroz y santo, retorcido e inocente, caballeroso, despiadado, menos que un dios, más que un hombre. No se puede medir a Muad'Dib con los estándares ordinarios. Porque hay que recordar que hablamos del Muad'Dib que ordenó que se fabricaran tambores de batalla con las pieles de sus enemigos. El Muad'Dib que negó todas las convenciones de su pasado ducal con un simple gesto de mano y diciendo sencillamente: yo soy el Kwisatz Haderach, es razón más que suficiente. Considero que Paul hizo lo necesario para sobrevivir. Te das cuenta a lo largo de la saga que es un personaje al que realmente hay que tener lástima, y no solo a él, sino que también a toda su descendencia y familia que se sacrifica por mantener vigente la senda de oro, cuyo propósito es mantener alejado al humano de su autodestrucción. Podría entender a Paul como villano si lo entendemos como este sujeto que ostenta el poder suficiente como para aplastar cualquier célula que vaya en su contra, no permitiendo el dinamismo propio de una sociedad, no permitiendo la libertad de pensamiento ni de religión, una especie de dictadura intergaláctica religiosa. Forma de política que hoy sería muy cuestionada. Pensemos en cualquier tipo de dictadura del mundo, donde se persigue a los opositores, se censura y se atenta contra las personas. Pero volvamos al tema de la religión. Los Fremen tienen una sacerdotisa a la que también llaman Reverenda Madre, título que comparten con las Bene Gesserit. Jessica se convierte en una Reverenda Madre, logrando la capacidad de conectarse con todas las Reverendas Madres e incluso logrando conectar con su hija no nata, Alia. Shai-Hulud, o sea, los gusanos, a los que también se les llaman hacedores, son una especie de dios para los Fremen, capaz de crear el agua de vida que permite la conexión mental entre todos los Fremen que se encuentran en trance. Además, son los encargados de que la especie exista. Todo su ciclo de vida, desde que son truchas de arena hasta ser un gusano de metros de largo, incide en la cantidad de especia que habrá en el planeta. Si no existe Shai-Hulud, no existe la especia, y por ende todo el equilibrio de la galaxia se vería amenazado. Me parece muy interesante, y esta es una interpretación propia, de cómo a lo largo de la historia nos muestran cómo este humano Mesías se funde en la mitología misma de la religión Fremen y se llega a convertir en su mismísimo Dios, en un gusano, en proceso de creación mística y material. Pero como les mencioné antes, esto es algo que les recomiendo recordar para el futuro. En Dune Parte 2, la película, hay una escena que me encanta. Quizás ustedes conozcan la historia de Jesús que se va al desierto por 40 días y allí el mismísimo demonio intenta seducirlo al mal. En la película, Paul comienza a pasar por pruebas que lo convertirán en un verdadero Fremen. En una de estas pruebas, Stilgar le dice que vaya al desierto e intente sobrevivir. Allí tendrá que tener cuidado con los demonios que acechen en el desierto. ¿Ven ustedes alguna similitud? Para mí es evidente que se intentó hacer una relación entre el Mesías más cercano a nosotros que conocemos en nuestra humanidad, que sería Jesús, Jesus Christ, Hallelujah! y Paul Muad'Dib Atreides Lisan al-Gaib. Finalmente, antes de terminar con este tema, me gustaría que analizáramos el personaje de Stilgar, líder del Sietch Tabr. Stilgar es un hombre barbudo, grande e imponente. Ya lo vemos en la escena donde ofrece su agua al duque, en donde no tiene miedo de escupirle en la mesa. Una vez que conoce a Paul, poco a poco comienza a reconocer cómo se van cumpliendo las palabras de la profecía y se va convirtiendo en otro más de sus fanáticos seguidores. Físicamente, incluso el personaje se va reduciendo al ridículo, pero ya es demasiado tarde.
El fanatismo lo consume y ve en Paul a ese Dios tan esperado al que justificará cada una de sus acciones. Incluso Paul se da cuenta de esto. Dice, en ese momento, Paul vio en lo que Stilgar se había transformado, de un naif Fremen en una criatura del Lisan al-Gaib, un receptáculo de estupor y obediencia. Era un hombre venido en menos, y Paul vio en él el primer soplo del viento fantasmal de la yihad. He visto a un amigo convertirse en un adorador, pensó. Algo que me gusta mucho de la problemática de Dune es que realmente puedes situarla en cualquier lugar y se va a entender perfectamente cuáles son sus implicancias. Hoy en día entendemos la gravedad de la escasez del agua, que afecta especialmente a países tercermundistas, a los que además se acostumbra a explotar por sus recursos naturales sin ver aumentado por ello su calidad de vida. Entendemos cómo es que empresarios y políticos maquinean solo para proteger sus intereses y seguir satisfaciendo sus ansias de poder. ¿No es eso acaso lo que Dune nos pone de manifiesto? Pero volvamos al agua. En Arrakis el agua escasea, los Fremen se abstienen de llorar, incluso su sangre se coagula de inmediato para perder la menor cantidad posible. Es Liet quien logra unir a los Fremen en un sueño común, lograr cambiar el clima del planeta y hacer que el agua llegue a todos los rincones. El sueño de que cualquier persona pueda acercarse a un río, a un pozo y beber de esa agua. En un planeta donde es el agua la que escasea, quien es el dueño de más litros de agua es quien ostenta más poder. ¿Qué llegaría a pasar si el agua deja de escasear y todo el mundo tiene acceso a ella? ¿De qué nuevas formas ahora se llegará a tener el poder? Es interesante esto porque Paul promete a los Fremen agua. Y para él no es importante ceder esa forma de poder porque ya tiene mucho poder. Tiene su título ducal y tiene su título de Mesías, que ya francamente no necesita más. Como una persona no experta en este asunto, les dejo aquí un dato y un análisis. Paul, cuando comienza a exponerse a la especia en una sobredosis, explica que su mente comienza a recabar toda la información de su alrededor como datos que estarán siempre en su cerebro. Entendemos que nuestro cerebro actúa de forma de simplificar toda la información disponible en nuestra realidad para hacerla más digerible. Existe este experimento en el cual al mirar en un punto fijo, todo lo que tu ojo ve periféricamente comienza a desaparecer. Esto porque tu cerebro está concentrado únicamente en este punto fijo que te quedas observando. La mente de Paul no funciona más de esta forma y toda esa información periférica que debería ser apartada por su cerebro en realidad la mantiene vigente. Esa información no se va a su inconsciente, se mantiene en su consciente, lo que resulta en que todos los datos de su realidad sean guardados como una computadora. Suma a esta forma de percibir el mundo, a esta forma de percibir la realidad, el hecho de que él puede ver todos los pasados y todos los futuros de todos los machos ascendientes hacia él y todas las hembras ascendientes, incluyendo a su hermana Alia. Ahora, ¿cómo me explican ustedes de qué forma puede funcionar esa mente? ¿Por qué no está loco? ¿Por qué no se vuelve loco? Bueno, probablemente está un poco loco. Sin embargo, hay otro personaje que desafía todas las normas. Es Alia, hermana de Paul, quien cruelmente se ve obligada a formar parte del trance de Jessica mientras ésta luchaba contra el veneno del agua de vida. No cualquier Bene Gesserit es capaz de convertirse en reverenda madre. Tienen que ser capaces de pasar todo su adiestramiento mental y físico, y aún así habrá quienes encuentren la muerte y no el verdadero trance con el veneno. Ahora imaginen que Alia nace como reverenda madre. Lleva en ella a todas antes que ella. Es capaz de conectar con su madre e incluso con Paul. Alia tiene capacidad de jugar con el tiempo de formas que Paul no puede hacerlo. He manipulado el futuro para colocar mis palabras donde solo tú pudieras oírlas, le había dicho Alia. Ni siquiera tú puedes hacerlo, hermano. Es un juego interesante. Esta es la forma en la que doy finalidad
al video. Si te gustaría que hiciera una segunda parte analizando otros aspectos, puedes comentarlo. Te invito a dar like y a suscribirte. Chao.